Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, su hijo Josh, el doctor Don Paul Gray y Dave Smith, y es un deleite estar con ustedes. Estamos estudiando las palabras de Cristo encontradas en el capítulo 14 de Juan sobre Dios el Padre. Y en esencia, Él lo dice simplemente, dice, cuando me han visto a mí, han visto al Padre. Eso le dice a sus discípulos. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Iniciamos en el versículo 8 otra vez. Le dice Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Tal como Felipe, todos, al menos la mayoría, quiere ver a Dios, pero la gran mayoría rechaza la única manera de verlo, que es por medio de Jesús. Jesús le dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? Reynolds dice, no hay un buen entendimiento de Jesucristo hasta que el Padre sea realmente visto en Él. Y eso es excelente. Esto tenemos que pensarlo muy bien. Adelante. El que me ha visto al Padre. La misma encarnación de quién y lo que el Mesías sería. Si queremos saber cómo es Dios, solo tenemos que mirar al Hijo. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Antes de salir al aire, el Dr. Gray mencionó algo, que esto era algo de la Mariología católica. Exactamente, ¿qué es lo que vamos a tratar en eso? Mire, después de que leímos esto, puedo ver que el Señor está tratando de explicar la Trinidad. Ahí está el Hijo y el Padre. Él no está hablando del Espíritu Sí. Santo aún. Más adelante Él va a hablar del Espíritu Sí, Santo. sí. Y mire, bueno, nosotros que somos trinitarios, podemos ver eso y sabemos para dónde va. Sin embargo, la Iglesia Católica ha visto eso y ha dicho, ah, ¿qué tal con María? Y ellos han deificado a María. A través de todos los siglos han continuado exaltándola todos estos años. Y, ¿sabe? Yo de vez en cuando veo un programa de televisión. Sucedió el fin de semana. Yo estaba cambiándole a los canales como a usted le gusta hacer para ver qué hay ahí. Y la Iglesia Católica estaba transmitiendo, escuché un poco. Y estaban hablando de María y ellos completamente la deificaron. Estaban adorando a María. Y yo me pregunto, hermano Swagger, en algún momento, la iglesia cristiana comenzó a estudiar la Trinidad. La primera iglesia, todos ellos creían en ella, ¿verdad? Solamente había unos cuantos que estaban en contra de eso, pero la mayoría de ellos estaban de acuerdo y después le añadieron, tal vez no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, pero ellos añadieron a una cuarta persona Bueno, a la Trinidad. anexaron eso y la hicieron a ella corredentora con Sí. Cristo. Y esto realmente es blasfemia. Eso no se puede ver como ninguna otra cosa sino blasfemia. Me pregunto, jamás he escuchado, me encantaría preguntarle a un sacerdote católico la pregunta. Con todos los elogios que le dan a María, y nosotros sí la respetamos, fue una gran mujer Sí, maravillosa y muy sí. noble. Ella fue la madre terrenal de nuestro Señor y jamás hablaré mal de ella. Pero con todas las cosas que ellos han dicho de ella, ¿cómo justifican eso en cuanto a no asignarle a ella ser totalmente parte de la Si Trinidad? volvemos al Papa, que creo que fueron 3 papas atrás, no recuerdo exactamente. Papa Pío Bueno, yo me XII, refiero a aquel que dijo que, la Concepción Inmaculada o la ¿El Ascensión. Papa Juan Pablo. creo que dijo que Sí, era sí, el tiene Papa razón. Juan Pablo II, dijo que María le apareció y le dijo que él sería papa, antes de él ser papa, obviamente. Y, y con su ascendencia, esa posición, esta idea de María corredentora Sí. con Cristo avanzó en el mundo. Y, y bueno, vino a ser una marca de la Iglesia Católica. Ahora, él oficialmente la iba a hacer corredentora, leí, y personas le dijeron, usted va a causar problemas si hace eso. Así que él desistió, no lo hicieron. Él no habló en ese momento ex cátedra en lo que refería a María.
pero la idea de ello era lo que se estaba Y considerando. cuando uno escucha sus servicios de adoración, abundantemente claro está que adoran a María como ¿Sabe, deidad. Doctor Gray, sabe, yo escuché el mensaje, el juez de la Corte Suprema que murió, Scalia. Scalia, su hijo es un sacerdote y él predicó en el funeral de su papá en Washington y fue un mensaje directo y correcto. Y mientras él predicó el evangelio, él decía, hay que aceptar a Jesucristo, etcétera, etcétera. Yo no recuerdo que él haya dicho algo de María. Lo que él predicó aquel día era un mensaje correcto de acuerdo a la palabra de Dios, como puedo escuchar yo a un predicador protestante, ¿no? Mm. Lo cual eso no se escucha frecuentemente. Sí, mire, tal vez es porque en la Iglesia Católica, que es muy grande, tal vez hay personas que verdaderamente son más evangélicas. Pero él realmente, él exaltó la palabra de Dios. Sí, Él exaltó. yo escuché eso, yo lo Bueno, escuché. ¿estoy yo exagerando? No, no, creo, según lo que recuerdo, creo que tiene razón. Y yo he escuchado a otros, no solamente a él, he escuchado a otros presentar teología que he pensado ser muy buena. Pero apenas este fin de semana cuando escuché ese programa dije, wow, ellos están en tal No me parece que idolatría. todos los católicos se suscriben a esta idea de que María sea la corredentora. Pero el problema es que la mayoría de los católicos, la iglesia, no conocen la palabra de Dios. No Correcto. estudian la palabra de Dios. Realmente muchas veces he tenido a Dale Usey, por ejemplo. Nos ha dado el testimonio de su padre y toda su familia era católica. Vinieron a Cristo y ellos no sabían nada sobre la Biblia, punto. Antes de venir al Señor Jesucristo, él tuvo que ir a comprar una Biblia. No tenían una Biblia en la casa cuando él fue salvo. Y, y obviamente el mundo protestante no ha avanzado No está mucho mucho después de mejor. eso tampoco. Pero escuché a este hermano, el hijo de el juez Scalia, predicar ese mensaje y realmente yo me quedé sorprendido. Es posible que tal vez él limpió el mensaje un poco por causa de la reunión pública que estaba Puede ahí. ser así porque fue transmitido en toda la nación. También está el catecismo de la Iglesia Católica, que tiene que ver con la tradición del catolicismo Así romano, es, que nos da un así mejor es. entendimiento de su punto de vista sobre la Virgen María. Era considerada haber nacido sin pecado, que vivió una vida muy casta y que no tuvo a otros hijos aparte de Jesús, que la Biblia claramente niega. Y también Papa Pío el XII dijo que ella ascendió al Sí, cielo así como sí. Cristo. Y también lo otro que no podemos ignorar es su papel como mediadora. La ven a ella como mediadora, Definitivamente. que si uno no puede ir al hijo, tiene que pasar por María. Y yo crecí hasta que era joven, pasé yo hasta la confirmación como católico romano. Y nosotros seremos instruidos por las monjas en el catecismo de ¿Tus rogarle a padres María. fueron católicos? Mi madre inicialmente era católica romana antes de ser salva. Así que se nos enseñó a rezarle a María para recibir la respuesta de nuestras oraciones. También se nos enseñó la capacidad de los santos de ser mediadores y de intercesión de ellos. Así que Jesús era casi una persona que estaba fuera de nuestro alcance, porque él era venerado y por supuesto era respetado y amado en ese sentido, pero estos otros jugaban un papel menor de mediadores a favor suyo, y la Biblia claramente nos dice que solamente hay un mediador entre el hombre y Dios, Así el es. hombre Cristo Bueno, Jesús. un amigo, el presidente de uno de los bancos aquí en la ciudad de Baton Rouge, él fue muy amable con el ministerio. Realmente yo creo que él nos tenía en alta estima y eso yo pues lo aprecié en gran manera. Pero él tenía una boca bastante profana y un día estábamos en la bóveda del banco. No sé por qué estábamos ahí dentro, pero estábamos allí. Y yo lo miré y él decía estas malas palabras una y otra vez. Inicialmente me pedía disculpas, después de varios meses ya no me decía nada. Y yo le dije, usted sabe que cada vez que usted está diciendo esa palabra, esa profanidad, hijo de una P, usted está llamando a María la mujer más vil, y él era católico, realmente muy católico.
Él era italiano encima de todo. Y él se quedó mirándome y me dijo, ¿me quiere decir que eso origina con eso? ¿Estaba maldiciendo a María? Le dije, sí, sí, el hijo de una canina. Y bueno, no voy a tratar de tener cuidado con estas palabras, me dijo. Pero realmente yo muchas veces le prediqué. El caso es que este hermano pensaba que era salvo. Si él Sí, entendía sí. la palabra salvo, no sé si No. realmente él entendía eso. Pero el mundo protestante llega al punto hoy día donde realmente no es muy distinto. La ironía de lo que estamos hablando al estudiar algunas de las enseñanzas de las universidades pentecostales que están enseñando termina siendo misticismo católico romano. Las enseñanzas de Ignacio Loyola presentadas a través de las disciplinas conocidas como Richard Foster en su libro que se estudia, que fue estudiante de Thomas Merton, que fue considerado ser un católico romano sacerdote y también estudió elementos del budismo, y todo esto se regresa a los místicos de la religión católica que ahora la iglesia evangélica emergente está tomando. Y todo entra con este concepto de que todos podemos estar de acuerdo en tener una experiencia, pero la experiencia que estamos buscando no es una experiencia bíblica más. Bueno, este papa actual parece que está tratando de envolverse también en la política. Sí, sí, ellos lo han hecho históricamente, hermano Swagger, el No papel de creo los que al papas. nivel de este. Sí, creo que este último Sí, ha pasado mucho más allá exacto. Yo que de los también lo últimos creo así. tres. En la historia reciente, pero no en la historia del pasado, los papas han jugado un gran papel, una gran posición políticamente hablando, y han utilizado sus poderes, de hecho, Sí. en fuerzas militares también para poder obtener terreno y someter a la gente al catolicismo Tenemos que ir a romano. la pausa ahora. Ya volvemos. Estamos de vuelta. En este propio estudio, y yo, bueno, dije esto varias programaciones atrás, ah, hubo un argumento que se presentó inusualmente de qué veríamos, a quién veríamos cuando lleguésemos a la gloria. Y yo propongo de que vamos a ver a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre tiene un cuerpo espiritual, Jesucristo tendrá un cuerpo glorificado y me parece a mí que será así para siempre. El Espíritu Santo, creo, tendrá un cuerpo espiritual. Hay algunos que no estaban de acuerdo con eso en lo absoluto. El doctor John L. Rice estaba en ese grupo. El doctor John Hall. perdón, John ¿Y qué es lo Hall. que él creía? Bueno, lo que acabo de Muy decir, que bien. veremos a Dios el Padre en su cuerpo espiritual, Dios el Hijo en un cuerpo glorificado y veremos a Dios el Espíritu Santo en un cuerpo espiritual. Y él firmemente, él realmente estuvo bastante candente el tema con otros predicadores que estaban acá. Y yo voy a hacer la misma pregunta que hice semanas atrás. ¿Quiénes piensan ustedes? ¿Quiénes piensan ustedes que veremos cuando lleguemos a la gloria? Se lo leeré de Apocalipsis. Es lo que creo que vamos a ver. Y Juan vio, y comenzaré con el verso 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 Eso ojos, es los cuales correcto. son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ujú. Jesús toma el libro de la Sí. mano de Dios y la descripción del Espíritu Santo aquí representa 7, pero después tiene que ver más con sus responsabilidades en el cielo. Así Pero yo es. creo que vamos a ver en ese momento, así como lo vio Juan, a Yo los creo 3, eso también. claramente. Y al tercero, porque mire, ya cubrió al Hijo y al Padre y el Espíritu. Bueno, el Espíritu está representado también en ese verso. Ese es el Los atributos del Espíritu. No, Santo. ya veo, sí. Yo creo que vamos a ver exactamente lo que Esteban vio cuando él estaba siendo apedreado. Así es. Y eso sucedió en Hechos 7. 7. En el verso 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y Bastante al Hijo claro, del ¿no? Hombre que está a la diestra de Ahí Dios. está. Yo Gloria veo a a Dios. Jesús a la diestra de Dios. Sí. Así que, entonces, una vez más, mi pregunta, ¿dónde está el Espíritu Santo? Bueno, él estaba lleno del Espíritu Santo, él le estaba mostrando Sí, así todo es. esto. Y el Espíritu Santo estaba en la tierra. Sí, Sí, en así todo es. momento cuando leemos en la Biblia de Dios el Padre, Dios el Hijo, lo que se dice es inspirado por el Espíritu Sí, amén. Santo. Así que ahí está la Trinidad. Y bien, Sabe, yo creo que vamos a ver a la persona, hermano Swagger. Creo que vamos a ver a una persona, a la imagen, cuando lo veamos. Bueno, espero que lo podamos ver, que el Espíritu Santo esté en forma de persona. estaba sorprendido porque realmente hubieron 5 o 7 predicadores muy educados, Sí. menos yo, que estaban aquí en este estudio. Y 2 o 3 de ellos realmente decían, solamente vamos a ver a Jesucristo. Es todo lo que vamos a ver. Y no el Padre, solamente, Solamente Jesucristo. bueno, serían solamente. buenos unitarios. Y eso es lo que el hermano Hall estaba en contra de eso fuertemente. Y aparte, Sí. aparte Y de bueno, a él, la no gente sé tal quién vez le más. preocupe estar más de un lado de la ecuación que del otro. El pensamiento del unitarismo y el pensamiento entero de, creo que es llamado triteísmo, donde está la idea de las personalidades expresadas y una en esencia, pero después las distintas. Porque, mire, el triteísmo es la idea de que son 3 diferentes personas o dioses en esencia de las No. que estamos hablando, que es forma de politeísmo, simplemente lo limita a 3 en vez de a muchos. Así que tal vez quieren tener cuidado para no estar más de un lado que del otro. Pero hay un Dios, no hay Correcto, 3. así es. Hay un Dios manifiesto en 3 personas. Creo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y de hecho, tuve una diferencia con unos predicadores de la unicidad en un lugar donde estuvimos ya hace un tiempo atrás y fueron muy, muy cordiales y agradables, ¿no? Pero dijeron, no, eso no es la Biblia. Dios el Espíritu Santo. Y yo no creo que está dicho de esa manera, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pero sí es implicado, ¿no? Pero no específicamente dicho así. Bueno, la fórmula de bautismo, Bueno, ellos no creen Mateo eso en lo capítulo absoluto. 28, pero ahí está, en Mateo Mateo 28. 28. Sí, sí. Y, En el nombre del Padre, Bueno, la del Hijo y del terminología. Espíritu Santo. Pero yo estaba diciendo Dios el Espíritu Santo. Ellos dijeron, no, eso no dice así. bueno, Él es el espíritu de santidad y esa santidad es lo que la palabra es en el hebreo. Él es el espíritu de santidad que es entendido y sabido de que Él es el espíritu de Dios. Él es santo, Él es santo. Me parece que dicen, y yo realmente, yo no he estudiado esa doctrina, francamente, pero el Espíritu Santo solamente es Él es una una emanación fuerza de de Dios, Jesucristo. así como los testigos de Jehová lo ven, así también, hermano Swagger. En el momento que el concilio de Nicea sucedió, un señor llamado Sabelio, él decía que la iglesia había malentendido la Trinidad y decía que Dios es uno, y cualquier emanación o atributo de Él por el cual Él se puede manifestar como Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es como se había entendido. Satanás siempre cambia la mentira y la envuelve en otro paquete, por decirlo así, y creo que de ahí es de donde salió. Así que parte del concilio de Nicea que sucedió en el 325 DC trajo un entendimiento claro a la idea de que Dios es la Trinidad, la unidad perfecta, la esencia perfecta de Dios, que claramente es de la que se habla. Escribí un artículo hace varios meses en el Evangelista llamado La Trinidad, tratando con todos estos temas y doy muchas escrituras ahí. Y por el tiempo no voy a poder cubrir el día de hoy, pero claramente el Espíritu Santo es visto como Dios y probablemente con el respeto más alto por la divinidad, en el sentido de que el Señor dijo que si uno blasfema al Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Así que para que uno pueda blasfemarlo, Él tiene que ser Dios. Si no, uno no estuviera blasfemándolo. Así que el Señor está diciendo Así es. que, Muy buen pensamiento ese. bueno, que el pecado que es imperdonable es la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Significa que cualquier obra que le atribuyamos a algo hecho por el Espíritu Santo y se lo atribuyamos a Satanás en particular, es considerado, bueno, un pecado imperdonable. Permítame decir esto porque mucha gente piensa que ha hecho esto, y si usted piensa que lo ha hecho, Y no lo han no hecho. lo ha hecho porque usted está Claro. consciente y es redarguido de su pecado. No hay personas que realmente hayan blasfemado contra el Espíritu Santo.
Si fuese así, no les interesaría. Sí. Realmente no hay preocupación en lo absoluto por Realmente Dios. No se estuviese allí. requeriría de una persona que entiende la divinidad. Y los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, muchos de ellos sabían quién era Jesús. Ellos realmente sí sabían quién sí, Él era. así es. Ellos no creyeron y escogieron mejor quitarlo a Él para poder heredar ellos las promesas, pensando que removerían al Señor y que así pasarían las promesas a Él. Sin embargo, eso trajo juicio. Pero ellos blasfemaron al Espíritu Santo diciendo que los milagros que Jesús hizo fueron por el poder del diablo. Y obviamente ese no era el caso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos con los temas que hemos estado tratando, como la idea de hablar en otras lenguas y criticar eso, ciertos en las áreas religiosas de la iglesia el día de hoy. No voy a mencionar nombres, pero hay un individuo en particular que yo creo que se acerca mucho a blasfemar al Espíritu Santo cuando él critica y hace comentarios con respecto al bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas, diciendo que no es de Dios, sino del diablo. Y eso es algo que se acerca mucho. Eso se está acercando. Espero que no Yo sea también así. oro. No quisiera yo desear eso a nadie, pero está muy cerca, estás en lo cierto. Sí, muy peligroso. Podemos hablar de la declaración, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y sigue hablando de que no hablaba nada de su propia cuenta, sino lo que el Padre le decía que tenía que decir. ¿Qué reto es eso Sí. para nosotros? La gente queriendo ver a Dios en nosotros, Sí, y no lo estoy usando en una manera errónea. La morada del Espíritu Santo, Cristo viviendo en nosotros, y la importancia de que la gente mire a Dios en la vida diaria de los cristianos, a través de sus acciones, lo que dicen, sus actitudes y todas esas cosas. ¿Qué reto es eso? en la mayoría de los casos, está en lo cierto en lo que está diciendo, pero en la mayoría de los casos, el mundo realmente está hablando de ver a Cristo en nosotros. Ellos ven las obras como que presentan eso es todo, ¿no? Ellos no le ponen atención a nada más, solamente es obras, buenas obras, obras filantrópicas que la Correcto, persona correcto. hace. Pero puede llegar hasta la unción. Yo creo que ese es algo tremendo que toca la vida de las personas y aún al mundo. Bueno, sí, pero sé que nosotros construimos 142 escuelas en Centro, Suramérica, Filipinas, África, etcétera. Y no teníamos a nadie en el mundo en lo que tiene que ver que pudo haber dicho, oh, bueno, eso es Ningún maravilloso. aplauso. Oh, no, todo lo opuesto realmente. Nos dijeron que éramos mentirosos, que no estábamos construyendo escuelas y solamente construimos una y solamente para Pero niños aún ricos. habían vidas que fueron tocados por eso. La Ellos tienen que realidad. hablar con el hermano bueno. Sí. Él les dirá la verdad. No le creerían. Este es el mismo problema que los israelíes o esos líderes judíos tenían en ese entonces. Esta palabra joreo en el griego realmente es de una idea de un dicho cultural. No solamente es físicamente ver, aunque no lo excluye, sino también percibir y entender. Y ellos vieron las obras de Dios en Cristo. Ellos vieron todo elemento de lo que se esperaba en el Mesías, de que debía estar cumpliendo. Estaba ahí Definitivamente presente que ante sí. ellos, pero no quisieron percibir, ni entender, ni creer lo que Él era, quién era, y el hecho de que Él tenía una relación con el Padre. Sé que se nos está acabando el tiempo, pero es ese entendimiento que también entra a este pensamiento. La incredulidad es algo insidioso, es demoníaco. Gracias por habernos acompañarnos. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.